De acuerdo con gran parte de la narrativa historiográfica contemporánea, la principal característica diferencial de la península ibérica en el contexto medieval europeo es su diversidad religiosa, mientras que la presencia musulmana es interrumpida desde el siglo VIII hasta el XVII, cuando los otomanos ya han conquistado los Balcanes y convertido a parte de la población local. La residencia de comunidades judías, que es como una gran parte del continente durante el periodo, también presenta rasgos particulares. El más destacado, de acuerdo con esta narrativa historiográfica dominante, el alto nivel de tolerancia que les garantizan tanto los reinos cristianos como los musulmanes, al menos hasta la llegada de los almorávides. Esta situación contrasta con realidades como la de Inglaterra, donde los judíos son expulsados en 1290, o en Francia, donde su marcha forzada es decretada en diversas ocasiones y por última vez en 1394. Los judíos hispánicos, en cambio, fueron desterrados, fueron expulsados en 1492, si bien su residencia en España quedó prohibida durante casi 4 siglos y su diáspora ha tenido un impacto muy profundo en la identidad judía hasta el presente. La persistencia de estas comunidades religiosas en la península, así como su abrupta decadencia entre los siglos XV y XVI, ha provocado que algunos autores hayan visto en la Iberia medieval, en la península ibérica medieval, el paradigma de un modelo deseable para el presente, del sostenimiento en el tiempo de una sociedad multicultural supuestamente estable y pacífica. Sin embargo, más allá de la mitificación del periodo y del desarrollo de conceptos poco operativos en términos historiográficos, como por ejemplo el de convivencia, no se puede ignorar que las relaciones entre comunidades religiosas en la península ibérica fueron tan conflictivas aquí como en el resto de Europa. La presencia de importantes contingentes de población judía y musulmana en los reinos cristianos peninsulares se caracterizó por su subalternidad social y legal, que se perpetuó hasta sus respectivas expulsiones en 1492 y 1609. En el caso judío, además, el peso demográfico de la minoría había mermado muchísimo, con un episodio que aún no sabría definir de forma correcta, en mi opinión, que tuvo lugar 100 años antes de su expulsión, que son las conversiones masivas de 1391. Iniciadas en Sevilla el 6 de junio, perdón, de aquel año, las revueltas antijudías se extendieron por toda Castilla y la Corona de Aragón y culminaron con la conversión forzosa al cristianismo de numerosos judíos. En ciudades como Valencia, por ejemplo, la exhaustividad de los bautismos y la acción del gobierno municipal tuvieron como resultado la extinción directamente de las aljamas judías locales, que mutaron en comunidades de conversos. Y pese a la reducción exponencial del número de judíos tras las revueltas, las consecuencias sobre el panorama religioso peninsular tuvieron un recorrido muy notable durante los siglos XV y XVI. De hecho, el principal argumento del decreto de expulsión de los judíos en 1492, o los decretos en Castilla y Aragón, era el peligro que representaba la presencia de los judíos para los malos cristianos, para los potenciales malos cristianos, es decir, para aquellos conversos que mantenían lazos con ellos y que seguían judaizando. Durante el siglo XV, los conversos constituyen comunidades demográficamente significativas en muchas ciudades y villas de la península ibérica, que sin embargo no fueron objeto de persecución en la Corona de Aragón. Ni siquiera en Castilla, donde nacen y se asientan con más firmeza los postulados anticonversos, hubo ataques relevantes hasta la segunda mitad de la centuria. No obstante, si las evidencias de herejía o de heterodoxia religiosa que se encuentran en los procesos de fe inquisitoriales después de 1478 son ciertas, muchísimos conversos habrían seguido practicando en secreto la religión judía o alguna forma de sincretismo entre el judaísmo y el cristianismo durante todo el siglo XV. En consecuencia, la preservación de estas prácticas religiosas judaicas justificaría desde la óptica del siglo XV la implantación de una institución destinada a reprimirlas. Por otro lado, el estudio de las comunidades conversas en su primer siglo de existencia ha gozado de muchísima menos atención por parte de la historiografía. La polémica anticonversa surgirá a partir de la revuelta de Toledo, o quizás antes, en la literatura, y sobre todo la aparición de la Inquisición y del rastreo de voces conversas en la literatura de época moderna ha detraído a muchos investigadores de interrogarse sobre qué sucedía con los conversos a nivel cotidiano. Sin embargo, el estudio de estos colectivos es una oportunidad única, en mi opinión, para profundizar en cuestiones como la capacidad de integración de las sociedades bajo medievales
o las dinámicas de alteridad en un contexto social muy dinámico. Al fin y al cabo, los colectivos conversos eran grupos subalternos en una situación transicional cuyas implicaciones iban mucho más allá de una cuestión puramente religiosa. El impacto de la revuelta de 1391 no se redujo a un cambio forzoso de la fe para los judíos, sino que transformó las comunidades a nivel demográfico, afectó sus condiciones materiales de vida y medios de subsistencia, alteró sus dinámicas familiares y sociales y sobre todo produjo cambios significativos en sus relaciones con sus nuevos correligionarios cristianos, con la Iglesia y con la monarquía. Aunque parte de la historiografía ha otorgado una enorme importancia a las creencias y convicciones individuales como factor diferencial en la preservación o en el abandono o en la situación transicional de esta fe de los conversos, la religión, en mi opinión al menos, es un hecho social y como tal se ve poderosamente influida por el contexto cotidiano y político. Las conversiones masivas inician procesos de negociación, a falta de mejor término, entre quienes pretendían seguir profesando su antigua fe y aquellos actores sociales que deseaban su evangelización, seguramente el resto de la comunidad cristiana, la Iglesia y la monarquía. Además, la transformación progresiva, inevitable en las creencias de los conversos, no se inició con el establecimiento de la Inquisición, sino un siglo antes. En consecuencia, abordar el proceso desde su inicio es necesario para entender cómo se desarrolló y en qué punto se encontraba cuando el Estado, cuando la monarquía, decidió recurrir a la coerción para reprimir la heterodoxia religiosa. Sin embargo, el estudio de los conversos ha sido un campo mucho más prolífico en trabajos que toman como punto de partida la aparición de la Inquisición real, que se consolidó entre los años 1478 y 1482 y solo desapareció bien entrado el siglo XIX. Los factores son diversos y los conocemos todos. En primer lugar, la calidad de la información de que disponemos. En época moderna, tanto en la Corona de Aragón como en Castilla, también en Navarra, en Portugal y en toda Europa, hay un aumento exponencial de la documentación disponible que es especialmente constatable, parece en el caso de Castilla. Se pasa de tener relativamente poca documentación sobre los conversos a un enorme volumen de documentación sobre los conversos. Además, los registros de la Inquisición, tanto las contabilidades de las receptorías de bienes como los procesos, son mucho más generosos cualitativamente y cuantitativamente también que la documentación bajo medieval. En segundo lugar está la centralización de la documentación. Eh, Casi todos, si no recuerdo mal, los tribunales inquisitoriales están en el Archivo Histórico Nacional, o muchos están al menos. Hay bastantes en Cuenca. En Cuenca también. Bueno, los hay en Madrid, muchos están en pares digitalizados, se puede acceder, se puede acceder a ellos telemáticamente, es decir, es una documentación muy accesible para los investigadores tanto nacionales, que no tienen que desplazarse, sobre todo en los últimos años, muchas veces para consultar procesos, como para los extranjeros. Y además, pues el tamaño de las universidades de Madrid y de la presencia del CSIC ha determinado que haya muchísimos más investigadores que puedan acceder a esta documentación que no desde fuera. Y finalmente está el atractivo de la propia institución y de las problemáticas que permite estudiar. La Inquisición es un cuerpo represivo del Estado, más o menos genuino, de la monarquía hispánica, con una dinámica muy particular y más de 300 años de vida. Además, los procesos permiten estudiar la disidencia religiosa o la heterodoxia, no solo de los conversos, sino también de los moriscos, de los humanistas, de los protestantes, etcétera, con bastante exhaustividad. En cambio, en el periodo que va de casi un siglo, que va desde 1391 hasta el establecimiento de la Inquisición, pues se ha trabajado mucho menos. En el caso de Valencia la producción historiográfica sobre los conversos durante el XV tiene como principal hito la defensa en 1993 de una tesina que aún hoy sigue inédita, elaborada a partir de la serie notarial de Bartomeu de la Mata, una serie notarial de 10 años, que es la de José Luis Luz Compañ, Evolución Estrategias de Integración de las Familias Judeo-Conversas Valencianas en el Tránsito al siglo XV. Tampoco se puede desdeñar la publicación de artículos por parte de historiadores como José Hinojosa Montalvo, Jaime Castillo, Ferran García Oliver, Rafael Narbona. Y por el momento, la monografía más importante sobre la cuestión es muy reciente. Es un estudio de una familia, la familia de los Roís, publicado por Enrique Cruselles, que abarca casi todo el siglo XV y nace de las primeras investigaciones sobre el estrato mercantil de la ciudad emprendidas por este autor a finales de los años 80. Luego, ya con la aparición de la Inquisición, los propios hermanos Cruselles
Ricardo García Cárcel, Stephen Halixer, ya publican trabajos de mucha mayor entidad que abordan de forma parcial o específica la cuestión conversa. Bien, el proyecto de tesis lo inicio a propuesta de mi primer director, Fernán García Oliver, con un trabajo final de máster que defendí en septiembre de 2018. En un principio, nuestro objetivo era realizar una pequeña prosopografía de la comunidad conversa, cogiendo el testigo de Luz Compañ, el autor de la tesina antes citada, mediante el rastreo del colectivo entre 1400 y 1420. Después, tras obtener una beca de formación del profesorado universitario en octubre de ese mismo año, mi siguiente meta era retomar el estudio y alargarlo hasta 1482, ya iniciada la actividad de los inquisidores Juan Cristóbal de Gualbes y Joan Orts en la ciudad. Al poco de comenzar la tesis, sin embargo, constaté que el tiempo de que disponía era bastante limitado y encima no me esperaba el COVID para el volumen documental que debía consultar si quería alcanzar el final del siglo XV. Por otro lado, el planteamiento que yo mismo había hecho del proyecto era mucho más descriptivo que analítico, pecaba, en mi opinión, de positivismo. Por tanto, era necesario problematizar la cuestión conversa y plantear preguntas de investigación cuya respuesta tuviera una utilidad historiográfica que superase los límites de la erudición y de la historia local. Por esas razones, decidí limitar la cronología de la tesis hasta 1450 y plantearme la siguiente pregunta. Si era la sociedad del siglo XV, una ciudad en el siglo XV, la sociedad urbana de Valencia, capaz de permitir la integración de una antigua minoría religiosa. Ya tenía respuestas parciales, había publicaciones anteriores, es decir, sabía que pinchaba en hueso. El tema también se había trabajado en parte en Zaragoza, los trabajos de Asunción Blasco presente en la sala me han ayudado bastante. Ella se centra más en judíos, pero evidentemente el contacto de judíos y conversos en Zaragoza y en Aragón en el siglo XV es muy evidente. Y bueno, esta era la pregunta, si era la sociedad urbana de Valencia capaz de admitir a esta población conversa y de integrarla, y si ellos mismos eran capaces o querían o deseaban integrarse. La pregunta tiene un peligro teleológico inherente porque la evolución de las actitudes de la mayoría cristiana y del Estado hacia las minorías durante la Baja Edad Media apuntan a una clara tendencia hacia la homogeneización religiosa y, cuando esta no es posible, a la expulsión. Muchos judíos fueron forzosamente convertidos por las clases populares en 1391, en Aragón, a raíz de la disputa de Tortosa, entre 1413 y 1415-16, también hay oleadas de conversión y luego hay conversiones por goteo durante todo el siglo XV. Pero los que no se escapan y no se convierten a lo largo del siglo son expulsados en 1492. Los musulmanes, del mismo modo, fueron bautizados entre 1502 en Granada y 1526 en el Reino de Valencia, y cuando la acción del Estado no resultó en su evangelización efectiva, pues se decretó su expulsión en 1609. A los disidentes de entre los convertidos también se les persiguió al punto de forzar su asimilación total e inmediata, o al menos su ocultamiento inmediato y asimilación progresiva, como mecanismo de protección frente a las amenazas de la desposesión, incluso de la muerte. Por tanto, fue posible durante el siglo XV, ocurrió durante el siglo XV una integración progresiva y pacífica. Historiográficamente hay varios modos de responder esta pregunta. Se puede hacer a través de un trabajo a nivel macro, a escala peninsular y por medio de fuentes secundarias, o a nivel micro, en observatorios locales, y analizando el proceso de la manera más próxima a los individuos posible. Mi estudio, como es evidente, pues opta por esta segunda opción. Las fuentes fundamentales de este proyecto de tesis fueron desde el primer momento los protocolos notariales. Aunque me ha sido imposible emprender un vaciado exhaustivo de todos los protocolos del periodo, realmente he consultado más de 1000 registros, pero he podido obtener información de alrededor de unos 700. Algunos no contienen ningún documento sobre conversos, bien porque son cortos los propios protocolos o bien porque el notario no trabaja con una clientela conversa. He obtenido información aproximadamente de unos 700 conservados en varios archivos, sobre todo el archivo del Real Colegio del Corpus Christi de Valencia, el archivo del Reino de Valencia, el archivo de la Catedral, el archivo municipal de la ciudad, y en el Archivo Histórico Nacional también hay algunas series notariales de notarios conversos incautadas por la Inquisición a partir de 1482. En segundo lugar, también he consultado documentación institucional, algunos registros de Cancillería del Reinado de Juan I de la década de 1390,
los manuales de Consell, las actas municipales de Valencia, sus contabilidades municipales, sobre todo la clavería de censales, de rentas perpetuas, todas ellas, todo ello conservado en el Archivo Municipal de Valencia. Y también la clavería, las contabilidades de la Diputación del General del Reino para ver si había arrendamientos de impuestos por parte de conversos y si también compraban o percibían rentas perpetuas de esta institución. También he vaciado algunos libros de contabilidad ordinaria del Maestre Racional de Valencia, las cuentas del Justicia Criminal para observar la conflictividad violenta dentro del colectivo y fuera del colectivo, y algunas series de justicia, documentación judicial. Del Justicia Criminal, el oficial encargado de reprimir las conductas criminales, vaya, las transgresiones criminales en Valencia en el siglo XV, de Justicia Civil y de 300 sueldos. Finalmente, aunque no lo he incluido en el slide, también he hecho una pequeña cata en la segunda mitad del siglo XV en una serie notarial, la de Manuel de Esparza, que era un notario converso que trabajaba con una clientela conversa para ver cuál era más o menos la situación de la comunidad en la segunda mitad del siglo XV. La metodología de la tesis es la siguiente. El fundamento metodológico es el método prosopográfico, no en el sentido de reconstruir trayectoria a trayectoria o biografía a biografía de individuo las vidas de todos los conversos de Valencia, lo cual sería muy tedioso y, en mi opinión, bastante poco útil, sino el estudio del colectivo a partir de la acumulación de datos biográficos de sus miembros. Luego también es un estudio eminentemente cuantitativo. Como verán en los documentos que mostraré a continuación, pues son bastante ariscos en información y muchas veces para sacarles partido uno los tiene que tabular, sistematizar, contar, establecer relaciones entre individuos y luego, evidentemente, como cualquier historiador, pues el análisis cualitativo de aquellas piezas de información o de estos pequeños puzzles de información que nos pueden ofrecer revelaciones interesantes sobre procesos específicos. Y finalmente, y lo que me ha llevado más tiempo, lo más tedioso y lo más difícil, también la realización de estudios comparativos. Para situar a los conversos sobre el fondo de la sociedad cristiana, a la que acceden de forma forzosa y en la que se integran de forma también muy gradual, debía encontrar indicadores que me permitieran medir la velocidad y el alcance de los cambios sufridos por la comunidad a lo largo de la cronología. Es decir, un fondo de estudios sobre la población cristiana vieja, con los cuales comparar cómo se comportaba el colectivo y en qué medida se asimilaba o en qué medida se mantenían continuidades o endogamia respecto al fondo social, digamos, ¿no? Los trabajos de historia social y económica sobre el reino de la ciudad de Valencia, producidos a partir de los años 80, ofrecían muchísima información sobre el funcionamiento político de la ciudad y también sobre sus élites patricias y mercantiles, así como sobre sus estratos marginales, colectivos artesanales, fiscalidad, las comunidades rurales, etc. Es decir, había un buen fondo historiográfico sobre el que trabajar. Además, comparativamente, como en Cataluña y en Aragón también se había hecho un muy buen esfuerzo historiográfico a partir de finales de la década de los 70, evidencias de cuestiones que no encontraba en Valencia, siempre podía remitirme a casos estudios de Aragón o de casos estudio de Aragón o de Cataluña para ver un poco cuáles eran las dinámicas normales, por llamarlas así. Para estudiar otras cuestiones, sin embargo, he tenido que realizar estudios comparativos complementarios en los cuales contrasto las prácticas del colectivo converso con las de la mayoría cristiana. En concreto, me he centrado en el análisis de las prácticas funerarias de las comunidades cristiana vieja y conversa a través de la acumulación y del vacío de testamentos y sobre todo en el mercado matrimonial con la elaboración de una base de datos de contratos matrimoniales, de contratos totales. Bien. De toda la documentación consultada, la más abundante y la que más utilizo es la notarial. Los protocolos notariales ofrecen información sobre las actividades privadas de los conversos y del resto de la población y permiten no solo construir un relato historiográfico a partir de las valoraciones de terceros, sino desde el examen y la observación de fenomenología cotidiana, de cuestiones que ocurren a nivel cotidiano. A continuación voy a presentarles algunos ejemplos de los tipos de documento más habituales que encuentro, de la información que ofrecen y de qué he intentado hacer con ella para estudiar la comunidad conversa de Valencia.
El tipo de documento más abundante y el menos agradecido, en mi opinión, por eso lo he presentado primero, es la procura. En una procura, un individuo o persona jurídica da poderes de procuración o de representación a otra con el fin de que actúe en su nombre. En las diapositivas les he puesto 3 ejemplos de procuras distintos, algunos transcritos, creo, sí, formalizadas por razones diversas. La primera, en este caso, es de Manuel Valleriola, un sedero valenciano, que otorga poderes de procuración a un tercero, a Antoni de Besés, para que firme una tregua en su nombre con otro converso, con Gabriel de Moncada. La segunda tiene que ver con la representación judicial de un reo converso encerrado en la cárcel común de Valencia, probablemente por deudas o por mala praxis laboral. Y la cuestión más curiosa aquí es que a la altura de 1425, este Joan Gonsalves, que probablemente fuera de origen castellano, su alias seguía siendo Sisac, Sisac aquí, seguramente sería como lo llamarían sus amigos, familiares, compañeros, socios, lo que quizás demuestre pues, una conversión reciente o incluso cierta preservación de identidad judía entre algunos conversos. No es común esto, pero tampoco es un caso aislado. Sobre todo en mujeres que se pueden llamar María o Clara, algunas las llaman alias Bonadona, alias Preciosa, en hombres es más extraño. El tercer caso es, perdón, y la tercera es una muestra sobre cómo los corredores de comercio conversos intermediaban en operaciones, por en este caso de alquiler de casas. Joana, viuda de Guillem Joan, ciudadano de Valencia, no son conversos, da poderes de procuración a Nicolau Castellar, corredor de Oreja, para que alquilen su nombre unas casas suyas situadas en la parroquia de San Martín de Valencia, en la calle de Enllovet. Estos 3 documentos, que son muy ariscos en información, porque si se fijan ustedes, apenas ofrecen nada. Una ofrece una procura por una tregua, no se nos dice por qué se inicia el conflicto, no se nos dice tampoco cuál es la gravedad del conflicto. Han llegado a las manos, se han amenazado, se han insultado. Es un conflicto familiar, es un conflicto profesional, porque ambos son corredores. En el segundo caso, sabemos que uno de los individuos está encerrado en prisión, probablemente por deudas, es una representación judicial, y en el tercero es de carácter profesional. Son 3 piezas de información aisladas que no ofrecen demasiados datos y que así de forma en solitario pues no sirven prácticamente para nada más que para observar actividades concretas y específicas. ¿Qué se puede hacer con una procura? Pues con una procura se pueden extraer informaciones sobre las relaciones entre individuos, se pueden reconstruir redes de sociabilidad, de naturaleza familiar o de amistad, se puede obtener información sobre las actividades comerciales, mercantiles o los negocios de los conversos, y en mi caso yo las trabajo a partir de la sistematización. Se realizan procuras entre conversos, se realizan procuras entre conversos y cristianos viejos. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Por qué razones? ¿Qué tipo de procuras? ¿Qué individuos representan? ¿Qué individuos son representados? Esto es un ejemplo de la información. Otro documento bastante arisco y bastante tedioso, las ápocas. Una ápoca es un documento en el cual un individuo reconoce que otro le ha entregado una cantidad de dinero que le adeudaba o un bien específico. Son, después de la procura, o incluso por delante de la procura, diría yo, el documento más común en protocolos notariales. Y de nuevo, como ven, en este caso es un pelín más larga, igual debe tener unas 12 líneas o así. Normalmente son de estas dimensiones, 5, 6, 7 líneas, en formato estrecho además, es decir, muy ariscas y prácticamente sin información. En la primera, un corredor converso, Rosell de Bellpuig, reconoce que Vicent Nadal y Manuel de Vilafranca, en este caso también un médico converso, como procurador de Samuel Najarí, judío de Teruel, por causa de su intervención como corredor en el traspaso de un arrendamiento, le han pagado, lo pone por aquí, 20 florines de oro. Es un documento, como ven, pues muy sencillo y que no tiene más. Ofrece información sobre una relación comercial y profesional específica y sobre un arrendamiento de impuestos. Nada más, no se nos da más detalles. En este caso, por ejemplo, hay este ápoca es de la esposa de un labrador, de Lucía, la esposa de Arnau Agrafuy, por amamantar al hijo, probablemente huérfano, de un tejedor de seda converso de Valencia. El documento nos da el sueldo de la mujer,
que son 20 florines también. Nos dice el periodo de trabajo, 1 año, pero ni siquiera nos da el nombre ni de la madre fallecida, ni tampoco del niño. Y en este caso, la procura es por una leja testamentaria, seguramente a lo que se conocía como órfenes a maridar, mujeres jóvenes que no se habían casado y pobres y necesitaban dinero para constituir una dote, aunque en este caso Benvinguda, que es hija de Gabriel de Lorca, probablemente un sastre converso que probablemente viniera de Lorca, era un inmigrante procedente de Murcia, reconocía haber recibido del testamento del corredor Bonanat Soler. Lo mismo con las épocas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se sabe? ¿Qué te da una época? Pues una época te da deudores y acreedores por bienes, servicios o deudas específicas, fechas y modos de pago. ¿Cómo se pueden trabajar? Pues a base de sistematización, qué tipo de bienes y servicios se intercambian, en qué magnitud, redes de deudores y de acreedores, quién debe dinero a quién. Los conversos negocian predominantemente entre conversos, negocian con cristianos viejos o con ambos tipos, con ambos comunidades indistintamente. Y luego como piezas de información respecto a cuestiones que raramente aparecen en otro tipo de fuentes. Cuidados en la infancia, solidaridad, trabajo femenino, etcétera. La sistematización de las épocas no la tengo aún, pero para enseñarles más o menos qué hago con ellas, he cogido otro tipo de documento muy parecido que son las obligaciones. Una obligación, en este caso judicial, es un documento en el que un individuo, se llaman obligaciones porque un individuo se obliga a pagarle a otro o a entregarle un bien a otro en un plazo determinado delante de uno de los justicias de la ciudad, de uno de los oficiales de justicia de la ciudad. En este caso, el justicia de 300 sueldos. En el caso de Valencia hay 5 libros, 1408, 1411 y 22, que están bastante bien conservados. Son libros que deben tener alrededor de unos 1500 folios a lo mejor, y de los que he extraído, pues bueno, este es el modelo de documento, en este caso está en catalán. La primera parte es la propia obligación, luego hay un reclamo de la deuda y luego hay una cancelación de la deuda, fechadas en distintos momentos. A partir de la sistematización, que en este caso son 694 operaciones, aquí no aparece, uno puede ver qué tipo de operaciones se formalizan, qué tipo de bienes se intercambian con mayor frecuencia. Evidentemente, en el caso de los conversos, como ocurre creo que prácticamente en toda la península ibérica, están especializados en la fase final del sector textil. Por tanto, pues las operaciones más comunes son por compra y venta de paño, luego ropas y manufactura textil, fibra textil, fundamentalmente lana y seda, préstamos a corto plazo, que no necesariamente es préstamo usurario o mercado de crédito, sino simplemente deudas entre individuos que no quieren o a los que no les interesa consignar por qué se deben dinero, cesiones de deuda, prácticamente lo mismo, y luego a partir de ella bajamos salarios de trabajo, alquileres, alimentos, etcétera. Y aquí un gráfico para que vean, por ejemplo, cómo las operaciones del textil y si juntáramos las de fibra representan alrededor de si no recuerdo mal, un 37, un 38% de las 699 operaciones. Entonces, bueno, esto permite ver, pues de nuevo, redes de intercambio, con quién negocian, quién debe dinero a quién, en qué sectores participan, qué tipos de personas o qué personas acceden a esto. Luego, por meternos en documentos un poco más interesantes, les he traído aquí algunos contratos matrimoniales. En el caso del mercado matrimonial, lo que decidí fue hacer un estudio comparativo porque los conversos no son en realidad una comunidad aislada de la cristiana del siglo XV. Han sido judíos previamente, pero ahora en teoría son cristianos y por tanto las barreras sexuales y matrimoniales entre una comunidad y otra se han roto, a nivel legal al menos, y teóricamente pueden participar del mercado matrimonial cristiano, pero participan. Si quería observar cómo se producía la integración de los conversos en la sociedad urbana, pues tenía que conocer cómo funcionaba el mercado matrimonial en Valencia. Había un estudio de Debra Wessel, que ella fecha en el siglo XV, pero realmente su muestra documental es del año 1420 al 1439, 400 contratos solo de mujeres campesinas y artesanas. A mí me interesaba tener toda la muestra y me interesaba tenerla durante toda la cronología. Entonces, como tenía que pasar por encima de los protocolos notariales para vaciar documentos de conversos, pues también hice una base de datos de dotes
y metí todas las que encontré de cristianos viejos para ver pues quiénes eran, con quién se casaban, estatus socioprofesional, cuantía de las dotes, composición de la dote, es decir, un mercado matrimonial completo. Los contratos matrimoniales conversos, desde un punto de vista formal, son interesantes y poco interesantes al mismo tiempo porque ya no siguen la estructura de una ketubá judía, se asimila completamente a un contrato matrimonial cristiano. La mujer o la familia de la mujer, normalmente el padre, si la mujer es huérfana, un tío, un hermano, de consenso y acuerdo de sus parientes, decide casarla con un hombre, a veces representado por su padre, a veces representado por sí mismo, es decir, a veces como persona jurídica participante en el documento directamente. Normalmente, al menos en Valencia, no se indica la edad de los contrayentes, suele indicarse si la mujer es viuda o no, a veces tampoco, y lo que sí te ofrecen es información sobre la cuantía de la dote y sobre la composición de la dote, si se paga en dinero, si se paga en dinero y en ropas, si se paga en dinero, ropas y rentas, o en dinero y rentas, o con una propiedad inmueble, etc. Aquí tienen varios: Violant, hija de Jaume Rigolf, Francesc Torí, en este caso, casa a una hija suya, Beatriu, con un tal Miquel Ferrer, que es mercader. Aldonza, que es hija huérfana de Pere de Entensa, de Segorbe, con Francesc Llobet, hijo de Joan Llobet, sastre y ciudadano de Valencia. Esto es lo que les he explicado antes, que se puede hacer con un contrato con las dotes. Y este es el resultado uno de los resultados, un gráfico que representa las dotes cristianas de los cristianos viejos en Valencia, aquí alrededor de unas 1.300, entre 1.400 y 1.450, por cuantía, en sueldos y en número de dotes. También era interesante ver la procedencia de los contrayentes, si vivían en Valencia, si vivían en el hinterland, si eran forasteros, las novias también, el número de contratos, las medias, las medianas, la dote más alta, la dote más baja, el índice de desigualdad en el seno de comunidades, el total de contratos. Un análisis frecuencial, si artesanos se casan con artesanos, si campesinos se casan con campesinos, con artesanos, con burgueses, nobles con nobles, desconocidos, etc. Y esta es el resultado de la comparación. Aquí están las dotes de los conversos en pequeño y las dotes de los cristianos viejos en grande. 1.300 de cristianos viejos, alrededor de unas 900 de conversos. Como ven, y contrariamente a lo que dice la parte de la historiografía, sobre todo para el 16, la comunidad conversa no es una comunidad burguesa y enriquecida cuyo ascenso social genera una enorme ansiedad entre los cristianos que provoca la necesidad de cortar sus trayectorias de ascenso social, sino que realmente se concentran en los estratos más bajos y subalternos de la ciudad, al menos si las dotes son un reflejo de sus niveles de riqueza, y se integran de forma muy progresiva en las élites sociales. Estas son las dotes conversas que hizo una cata en una serie notarial de la segunda mitad del siglo XV, la de Manuel de Esparza, que trabaja sobre todo con conversos y con el estrato mercantil converso, y como se ve aquí, el desequilibrio es muy marcado y ya hay conversos que en la segunda mitad del siglo XV se han enriquecido y se han proyectado socialmente. Otro estudio comparativo que hice, y el que me llevó más trabajo y realmente el más frustrante de todos, fue el de la integración de los conversos en las instituciones municipales. Para medir la integración de los conversos en el gobierno municipal yo tenía dos opciones. La primera y la más sencilla era coger las actas de los consejos y buscar los manuals de consejos y buscar nombres que coincidiesen con los de mis listas de conversos, las identificativas de la primera mitad del 15 y de un censo inquisitorial de 1506 editado por los hermanos Cruselles y por José Bordes. Ya había un trabajo publicado, el de Rafael Narbona, la incorporación de los conversos a la gestión hacendística de la ciudad de Valencia, que se centraba fundamentalmente en la percepción de rentas, en la participación del abastecimiento de trigo a la ciudad y en la aparición esporádica de algunos consejeros de origen converso. Paraba en 1427, que es cuando se produce la última identificación en un acta de Consejo Municipal de Valencia de un converso como tal, aunque también he de decir que estas identificaciones no son sistemáticas, no es lo habitual, de hecho,
y en general es un muy buen trabajo, es decir, era un trabajo que ya delineaba muy bien cuál era el volumen y el grado de integración de estos individuos en la sociedad política. La segunda opción era coger cada una de las actas de consejos que se realizaban, bueno, las elecciones son anuales, se realizan en Pentecostés y en los manuales se anota una lista de todos los jurados, es decir, de los miembros del gobierno ejecutivo y los consejeros, los miembros del órgano consultivo del Consejo, año a año. Entonces lo que hice, aun a sabiendas de que el propio Rafael Narbona y Sandra Bernabeu estaban editando este libro, que es una relación de cargos municipales de 1306 a 1516, es una relación que se ordena onomásticamente, alfabéticamente. Yo lo que necesitaba era una relación cronológica de los cargos municipales y sobre todo el número de individuos elegidos entre 1391 y 1450 para medir exactamente cuál era la participación conversa en el gobierno municipal de Valencia. Lo que hice fue transcribir todas las anualidades conservadas desde 1391 hasta 1450 para identificar cuántos conversos aparecían en estas actas de consejos, cuántos participaban en el gobierno municipal. Como ven, el número de consellers y de jurados elegidos entre 1391 y 1450, aun cuando faltan algunos años, es de 6049, y en cambio el número de conversos que he podido identificar es solo de 53. Es decir, fue un trabajo muy tedioso para un resultado que es interesante y que da bastante de sí, sobre todo cuando uno tiene información biográfica sobre cada uno de estos individuos y puede intuir por qué ellos son ellos quienes acceden y no otros, por qué acceden en estas posiciones y no en otras, pero al final pues fue un trabajo bastante agotador. El resultado, pues de 53 cargos de 6.049 en 60 años, un 0,88% de los cargos municipales ocupados por conversos. La integración es relativamente temprana, sin embargo, el primer individuo que se integra es un personaje que se había convertido antes de 1391. Ellos desempeñan cargos de representación profesional, son consejeros de aquellos oficios en los cuales la prevalencia conversa es muy elevada. La participación conversa en el gobierno municipal se dispara a partir de la muerte de Fernando de Antequera y se consolida en la década de 1420. Influye el final de toda la cuestión de la disputa de Tortosa en, en este asunto. Influye el cambio de dinastía o el tiempo transcurrido entre la conversión y la integración, digamos ya consolidada de los conversos en el gobierno municipal, o ambos factores. Aparecen perfiles técnicos: Gabriel de Riusé, que es doctor en leyes; Pau Rosell, que es notario y será escribano de ración del rey, que ocupan los primeros cargos de peso en el gobierno municipal, y aunque no se veda la entrada a los conversos, su posición queda restringida a puestos de responsabilidad baja e intermedia. La sociedad política valenciana, que es una sociedad política ya muy consolidada, no bloquea su acceso, pero los coopta en los bandos y en las facciones preexistentes y copa los cargos más importantes. Por último, las dificultades metodológicas del trabajo. La realización del proyecto pues, se ha visto marcado por dificultades bastante marcadas. La primera, los azares de la conservación, de la conservación documental que afectan a cualquier medievalista. En el caso de los protocolos notariales hay series incompletas, deterioradas y en muchos casos desaparecidas. Respecto a los conversos que inicialmente residían en la antigua judería y acudían a una nómina muy limitada de notarios, además de los escribanos del Aljama, cuyos registros han desaparecido, hay una gran abundancia de información entre los años 1398 y 1403 por la conservación de los protocolos que utiliza Luz Compaña en su tesina, que son los de un notario concreto, Bartomeu de la Mata. De otros notarios que trabajaban con cristianos nuevos, de los cuales hay referencias indirectas en documentos notariales, no se conserva prácticamente nada. Bartomeu y Ramón del Mas tienen pocos protocolos notariales, Jaume Descamps ha desaparecido. En el periodo que traté en el TFM, la escasez de documentos notariales es particularmente grave, es decir, entre 1400 y 1420 hay relativamente poco. No obstante, a partir de 1420 empiezan a trabajar notarios concretos: Pere Castellar, que es converso; Jaume Vendrell, Joan Pérez, con una clientela conversa muy amplia, y otros como Vicent Saera o Andreu de Puigmitjà,
atraían mercaderes y artesanos ricos que pertenecían tanto a la comunidad como a la comunidad cristiana vieja, lo que permite obtener información muy abundante sobre los estratos más elevados del colectivo. Otra dificultad añadida es la disparidad representativa de las fuentes. Tanto el notario como el justicia suelen acudir individuos pertenecientes a los estratos medio y alto del grupo, lo que provoca una sobrerepresentación bastante distorsiva. Si uno se cree a pies juntillas lo que dice la fuente, lo que dicen las fuentes o que se infiere estadísticamente de las fuentes, parece que los conversos son una comunidad bastante rica de artesanos muy prósperos. Sin embargo, la realidad es que las clases populares o la parte del estrato más bajo de la comunidad aparece de forma muy esporádica en la documentación notarial. En tercer lugar, el hecho de que el colectivo converso fuera muy grande y diverso se traduce en la dispersión de sus miembros por muchas series notariales. Es decir, pese a que había notarios que trabajaban predominantemente con conversos, no todos los conversos acudían siempre al mismo notario. De hecho, la desaparición o interrupción temporal de una serie documental, de una serie notarial específica, puede tener como consecuencia la desaparición artificial de una familia de las fuentes durante muchos años e incluso décadas, cuando realmente su actividad no se había detenido. Al contrario que otros grupos, que como el mercantil pueden ser estudiados con el vaciado intensivo de unas pocas series notariales, porque la mayor parte de mercaderes trabajaban con una nómina limitada en grandes operaciones o en operaciones significativas de 8, 10, 12 notarios, la dispersión de los conversos en la documentación me ha obligado a peinar tantos registros como he podido y ya les digo que no han sido todos. Finalmente, una dificultad singular en el documento, en el estudio de los conversos, es la evanescencia artificial y progresiva de estos en las fuentes de archivo. Inmediatamente después de las conversiones masivas, se generaliza entre los notarios de la Corona de Aragón la práctica escrituraria de identificar a los conversos como tales por medio de apelativos como Neophytus, Conversus, Cristiano Bey. Esta práctica, sin embargo, comienza a declinar desde el mismo momento en el que aparecen. No es difícil encontrar a notarios que son inconsistentes en la identificación de cristianos nuevos ya desde 1391. A la altura de 1420, prácticamente ningún escribano lo hace ya. Solo los más viejos lo hacen de forma ocasional o los que prácticamente nunca trabajan con conversos, cuando aparece un converso en su mesa notarial, lo identifican como tal. Quien trabaja con conversos de forma habitual o esporádica, pero más frecuente, directamente no indican que un individuo es converso. Esto obliga, por un lado, a identificar al mayor número posible de conversos durante las décadas de 1390 y 1400, y por otro, a hilar muy fino a la hora de incluir o no un documento en la muestra, puesto que la prevalencia de la homonimia es notable, dado que los conversos se bautizan en 1391, al menos en Valencia, con nombres de personas preexistentes, con los nombres de sus padrinos. Por estas razones, el estudio se vuelve cualitativamente mucho más complejo a partir de 1420, porque hay más documentación, pero pierdo a muchos individuos por el camino porque es imposible saber si eran cristianos nuevos o no lo eran. Las conclusiones provisionales del colectivo, del estudio, perdón, van a ser muy someras porque aún estoy trabajando en ello. La primera es la notable dimensión del colectivo converso de Valencia, lo cual no es sorprendente, dado que probablemente fuera la segunda, en el momento de la conversión, la segunda o la tercera comunidad judía más grande de la Corona de Aragón, que además se bautiza de forma prácticamente al completo. Pese a la dificultad de discernir a los cabezas de familia, de individuos jóvenes no emancipados, así como de obtener una tasa de multiplicación demográfica fiable, yo calculo que había en la ciudad entre unos 2000 y unos 2500 conversos en las primeras décadas del siglo XV. De acuerdo a un censo inquisitorial de 1506, en Valencia habría en ese año y en los dos anteriores alrededor de unos 3000 conversos, poco más o menos. Si tenemos en cuenta que la población de la ciudad aumentó en las décadas centrales del siglo, pero que el crecimiento vegetativo era muy débil, que el censo de ese año, de 1506, estaba incompleto y que algunos conversos consiguieron esconder su condición a los inquisidores, ya después de casi 25 años de persecución inquisitorial, la estimación muestra que la comunidad no solo se mantuvo intacta, sino que incluso se desarrolló. Hay un mantenimiento muy marcado de la endogamia. A nivel de residencia no abandonan la judería, hasta 1450 al menos muchos permanecen allí. Se detecta una tímida inmigración hacia barrios populares como la parroquia de San Juan del Mercado, Santa Catalina,
en las que se concentraba una intensa actividad mercantil y comercial en sectores en los que los conversos participaban. Consecuentemente, hay cierta inmigración profesional de calidad. Sin embargo, lo que hay también es una resistencia muy marcada a abandonar la antigua judería, que se explica tanto en los vínculos familiares y de solidaridad, como en la propia identidad de grupo, como en la preservación intergeneracional de la propiedad inmueble. Si un individuo tiene una casa y la lega a su hijo, lo normal será que el hijo, en lugar de marcharse de barrio y cambiar, se quede con la propiedad y siga residiendo en ella. La endogamia matrimonial también es muy marcada. Es casi total hasta la década de 1450, de hecho. Puede explicarse por varias razones. Por el rechazo de la población cristiana vieja a casarse con conversos, por el rechazo de la población conversa a hacer lo mismo, o por la concatenación de ambos factores que no son excluyentes. La explicación no tiene por qué ser únicamente religiosa. Hay una importancia también aquí de vecindad, de oficio, de parentela y también del estatus a la hora de concertar los matrimonios. A principios del siglo XVI, perdón, de acuerdo con el censo inquisitorial, 3 de cada 4 matrimonios de conversos eran todavía endogámicos. Sin embargo, el primer matrimonio no endogámico que yo encuentro en mi cronología es de 1437 y se produce por arriba. Hay una ruptura desde la élite de esta endogamia. El tipo que hemos visto antes, Gabriel de Riusec, que era doctor en leyes, aquí se lo ve, se le ve, aparece como consejero de juristes, consejero de juristas, casa a su hija con un noble, a cambio de una dote muy, muy, muy elevada. Luego también, y esto es lo que llevo el último mes trabajando con Javier, está la cuestión de las prácticas religiosas. Para el periodo no hay procesos inquisitoriales y las evidencias de evangelización efectiva o de sincretismo son muy bajas. En la tesis he abordado la cuestión a partir de documentación municipal y notarial y sobre todo de testamentos. En un principio parece que hay cierto mantenimiento de prácticas heterodoxas que son observables no tanto en las costumbres funerarias, sino en la elección del lugar de sepultura. Los conversos de Valencia fundan sus propias cofradías y luego se entierran en sus cementerios. Incluso parece que hay una tentativa, que probablemente fuera exitosa, de recuperar el antiguo cementerio judío, pero esto está un poco en el aire aún. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XV, los testamentos de los conversos se asimilan a los de los cristianos y empiezan a dejar lejas pías a instituciones religiosas cristianas, lo cual probablemente indique, pues desde una ocultación consciente de la condición conversa o de la heterodoxia religiosa a una conversión efectiva pasando por un sincretismo o no se sabe exactamente qué. En el terreno de la conflictividad, que apenas he hablado, también los conflictos violentos y no violentos se desarrollan fundamentalmente entre conversos, normalmente porque la conflictividad surge entre personas que se conocen previamente, familiares, vecinos, colegas de trabajo, dentro de un mismo sector, sectores que ellos copan, la sastrería, la correduría, la platería, e incluso dentro de un mismo oficio. En el ámbito económico, hay una participación, incluso monopolio, de algunos oficios en la fase final de la cadena productiva del sector textil, sastres, ropavejeros, colcheros. También participa muy destacadamente en la industria sedera, cosa que ya sabíamos por trabajos previos de Germán Navarro, eh, incluso después de la llegada de la manufactura genovesa del terciopelo en la que se integran. La élite artesana la constituyen sastres, sederos y a partir de 1420 también tenderos, es decir, hay una especialización muy clara en el sector textil. El acceso al mercado del crédito, contrariamente a la narrativa historiográfica dominante en Europa en la Baja Edad Media, es bastante limitado. En el momento de la conversión, los prestamistas judíos ya habían sido arrinconados al préstamo a corto plazo, a los mutua, de baja entidad y a clientelas campesinas y artesanales y al mercado del empeño. Durante el siglo XV lo que se produce es una asimilación al mercado del crédito cristiano, se reconvierten al modelo de negocio cristiano, pero en condición de inferioridad porque no son tan ricos como los cambistas cristianos y porque son menos y ya directamente desde el XIV no controlan este mercado del crédito.
Respecto al ascenso social, pues las oportunidades son limitadas, pero hay una clara adaptación al modelo cristiano viejo. Hay un abandono clarísimo de antiguos sectores de prestigio judíos, como por ejemplo el de la medicina. Deja de haber médicos conversos en el siglo XV en Valencia, en favor del estudio de las leyes, sobre todo en Lleida, que es una universidad pues, muy cercana y que permite a los hijos del estrato más alto de la comunidad integrarse, estudiar leyes, integrarse como perfil, como perfiles técnicos dentro del gobierno de la ciudad o de las instituciones reales y también del notariado. Sin embargo, la vía más transitada de ascenso social es el acceso al sector mercantil de la ciudad, sobre todo en el comercio lanero sedero, en el mercado de seguros marítimos y y a finales del siglo XV en actividades bancarias. En el ámbito social y político, eh, los conversos, como ya he dicho antes, crean instituciones que facilitan el mantenimiento de una estructura comunitaria, inicialmente de prácticas religiosas probablemente heterodoxas, que son las cofradías de San Cristóbal y de San Amador. Sin embargo, también se integran en cofradías y corporaciones de oficio, lo que es comprobable en diferentes nóminas de miembros de estas cofradías en las cuales aparecen conversos, corredores, sastres, zapateros, pañeros, notarios incluso. Acceden, como hemos visto antes, a oficios públicos, tanto a nivel más bajo, jefes de rondas, sayones, correos, como en el desempeño de cargos de representación más elevados y de perfiles técnicos. Y finalmente tienen un ejercicio muy limitado de funciones políticas que probablemente aumente en la segunda mitad del siglo XV. Y con esto creo que ya me estoy pasando de tiempo y termino. Bueno, muchas gracias.